unos motociclistas acosaron y agredieron a un adolescente negro sin tener ni idea de quién los observaba cerca. El Mercedes-Benz plateado de Robert Langston entró en el pequeño taller mecánico situado en las afueras de la ciudad. Su elegante carrocería brillaba incluso bajo el cielo nublado del invierno. El multimillonario, un hombre conocido por su elegante traje y su actitud tranquila, salió del coche seguido de cerca por Marcus. El adolescente, que ahora tenía 17 años, echó un vistazo al modesto taller, observando las herramientas manchadas de grasa y el leve olor a aceite de motor que flotaba en el aire frío. Habían pasado 5 años desde que Marcus había salvado la vida de Robert, un momento decisivo que había transformado su existencia de una vida de dificultades e incertidumbre a una de oportunidades y cuidados. Aunque la vida le había proporcionado muchos cambios desde ese día, Marcus nunca había olvidado lo que significaba que alguien realmente creyera en él. Robert se volvió hacia Marcus, con expresión amable pero firme, como siempre que le confiaba algo importante. Le explicó la situación mientras hablaban con el mecánico, un hombre de mediana edad con expresión cansada pero manos hábiles. El coche necesitaba una puesta a punto, nada importante, solo lo suficiente para garantizar que todo funcionara sin problemas durante los viajes que Robert solía hacer por negocios. «Volveré en un par de horas», dijo Robert mientras le entregaba las llaves al mecánico, quien asintió y comenzó a prepararse para ponerse a trabajar. Luego, dirigiéndose directamente a Marcus, agregó: «Quédate aquí y vigila todo. Si necesitas algo o si hay un problema, no dudes en llamarme». Marcus asintió. Aunque Robert no necesitaba decirlo abiertamente, Marcus comprendía la confianza que depositaban en él. Era una tarea pequeña, pero tenía peso. Robert siempre lo había tratado no solo como alguien a quien cuidar, sino como un joven capaz de asumir responsabilidades e independencia. Ese respeto significaba todo para Marcus. Cuando Robert subió a su otro coche, un elegante sedán negro conducido por su chofer, y se alejó del taller, Marcus volvió a centrar su atención en la escena que tenía delante. El mecánico ya había empezado a inspeccionar el motor, trabajando metódicamente con las manos. Marcus encontró un lugar para sentarse en un banco desgastado justo fuera del taller, mientras el viento helado le rozaba la cara mientras se apretaba más el abrigo. Aunque al principio el día transcurrió sin incidentes, a Marcus no le importó. Encontró consuelo en el zumbido del taller y en el suave balanceo de las ramas de los árboles que bordeaban el terreno. Pensó en lo mucho que había avanzado en los últimos años. De no tener hogar y no saber de dónde vendría su próxima comida, a vivir en una mansión, asistir a una buena escuela y trabajar por un futuro con el que nunca antes se había atrevido a soñar. La gratitud del adolescente hacia Robert era tácita, pero siempre presente. El hombre no solo le había dado un techo sobre su cabeza, sino que le había brindado orientación, aliento y la oportunidad de demostrar su valía. Cada decisión que tomaba Marcus ahora parecía tener esa motivación subyacente: hacer que Robert se sintiera orgulloso y nunca desperdiciar las oportunidades que se le habían brindado. A medida que pasaba el tiempo, Marcus comprobaba ocasionalmente el progreso del Mercedes, entablaba una conversación educada con el mecánico y aprendía un par de cosas sobre el funcionamiento del motor. No tenía inclinación por la mecánica, pero sentía curiosidad. Más que eso, quería asegurarse de que el trabajo se hiciera correctamente. En un momento, salió a estirar las piernas y miró el teléfono para ver la hora. Había pasado casi 1 hora desde que Robert se había ido. Hasta el momento, todo iba bien, y Marcus sentía una tranquila sensación de satisfacción por cómo se estaba desarrollando el día. El cielo permanecía gris, y un viento frío agitaba los bordes de la bufanda de Marcus. A pesar del frío, se mantuvo alerta, vigilando el taller y asegurándose de que nadie molestara al mecánico ni al coche. Era una tarea pequeña, pero Marcus la abordó con la misma seriedad que aplicaba a sus estudios y otras responsabilidades. Aunque las horas parecían pasar, Marcus seguía pensando en todo. Recordaba todos los momentos en que la vida lo había puesto a prueba, las dificultades que había tenido antes de que Robert llegara a su vida, las lecciones que había aprendido en el camino. Vigilar un coche podría parecer trivial para cualquier otra persona, pero para Marcus era una señal de confianza y una oportunidad de demostrar que era confiable. En el banco del mecánico,
Las herramientas tintineaban suavemente mientras el hombre ajustaba y reemplazaba piezas bajo el capó del Mercedes. Marcus estaba cerca, mirando de vez en cuando hacia la carretera para ver si Robert había regresado. El día parecía tranquilo, casi pacífico, pero Marcus no bajó la guardia. Esa sensación de calma pronto se vería destrozada, pero por ahora, Marcus permaneció decidido, inconsciente de la tormenta que se dirigía hacia él. La tarde tranquila en el taller del mecánico se vio interrumpida por el rugido de los motores de las motocicletas. Un grupo de motociclistas, vestidos con chaquetas de cuero adornadas con insignias amenazantes, se detuvo en el estacionamiento con un chirrido de neumáticos. Sus voces fuertes y su comportamiento descarado llenaron el aire mientras se apeaban. Sus imponentes figuras contrastaban con el entorno tranquilo. Marcus, que estaba sentado cerca y vigilaba el Mercedes de Robert Langston, notó inmediatamente la tensión que acompañaba su llegada. La pandilla no perdió tiempo y marchó hacia el mecánico, que había estado trabajando diligentemente bajo el capó del lujoso automóvil. Uno de los motociclistas, un hombre fornido con una barba salvaje y una cicatriz que se extendía por su mejilla, dio un paso adelante. Su voz resonó, rompiendo el silencio. «Oye, viejo, ahora vas a trabajar en nuestras motos. Ahora mismo. Nada de esta mierda de hacer cola». El mecánico se quedó paralizado por un momento. Sus manos temblaban levemente mientras se enderezaba y se giraba para mirarlos. «Estoy en medio de algo», balbuceó, señalando el Mercedes. «Me ocuparé de sus bicicletas en cuanto termine aquí». Scarlet Chick se burló, se acercó y se elevó sobre el mecánico. «No creo que me hayas escuchado. No esperamos. ¿Vas a arreglar nuestras motos ahora o te arrepentirás?» Los otros motociclistas se rieron entre dientes, su presencia destilaba intimidación. Los agudos ojos de Marcus captaron el miedo en la expresión del mecánico, la forma en que sus manos jugueteaban con sus herramientas. Era evidente que el hombre estaba acobardado y se apresuró a ir a revisar la motocicleta más cercana, dejando el Mercedes desatendido. A Marcus no le gustó nada eso. Dio un paso adelante y su voz tranquila pero firme atravesó la conmoción. «Primero termina el auto. En eso estabas trabajando». El mecánico miró nervioso a Marcus, suplicándole en silencio que no se metiera en el asunto, pero Marcus estaba decidido. Le habían encomendado la tarea de supervisar la reparación del coche y no estaba dispuesto a permitir que una pandilla de matones lo arruinara. Scarlet Chick volvió su atención hacia Marcus. Su expresión cambió a una de incredulidad burlona. «¿Qué es esto? ¿El chico tiene algo que decir?» Otro motociclista, un hombre fibroso con tatuajes que le subían por el cuello, se apoyó en su bicicleta y sonrió. «¿Crees que estás al mando aquí, muchacho? Lindo, muy lindo». «No me importa lo que pienses», respondió Marcus con tono firme. «El auto llegó primero. Deja que él lo termine y luego ocúpate de tus motos». La risa se detuvo de repente cuando la expresión de Scarlet Chick se ensombreció. Se acercó un paso más y su presencia se cernió sobre Marcus. «Tienes agallas, te lo concedo», dijo en voz baja y amenazante. «Pero las agallas no significan mucho cuando te superan en número». Marcus no se inmutó, ni siquiera cuando la pandilla lo rodeó. Se mantuvo firme. Su exterior tranquilo enmascaraba la inquietud que latía a fuego lento. La tensión aumentó cuando uno de los motociclistas, un hombre corpulento con la cabeza rapada, sacó una pistola de su cinturón y la apuntó casualmente en dirección a Marcus, con una sonrisa cruel. «¿Aún te sientes valiente, muchacho?» El corazón de Marcus latía con fuerza, pero se negó a dejar que el miedo se notara. Había enfrentado cosas peores en su vida. La falta de vivienda, el hambre, el dolor del rechazo, y no estaba dispuesto a permitir que esos matones lo vieran acobardarse. Miró fijamente al hombre con voz firme. «No me estás asustando. Si estás tratando de demostrar algo, no está funcionando». La sonrisa del motociclista vaciló por un momento y fue reemplazada por irritación. «¿Crees que eres duro, eh?», se burló. «Veamos qué tan duro eres después de esto». Otro motociclista se adelantó sosteniendo un par de alicates. Su sonrisa era sádica mientras alcanzaba la oreja de Marcus. Sin dudarlo, sujetó los alicates sobre la carne y tiró, arrastrando a Marcus hacia adelante. Marcus hizo una mueca de dolor y apretó los dientes cuando el metal afilado se clavó en su piel. Se negó a gritar, aunque la agonía se extendía.
Su desafío pareció enfurecer aún más a los motociclistas. «Eres muy testarudo», gruñó el hombre de las tenazas. «Veamos cuánto dura eso». Los demás motoristas se rieron mientras Marcus se ponía de pie, soportando el tormento sin darles la satisfacción de verlo derrumbarse. El mecánico observaba impotente, claramente aterrorizado y sin ganas de intervenir. Scarlet Chick, que parecía disfrutar del espectáculo, se acercó al banco de trabajo y tomó un bote de aceite de motor. «Oye, mostrémosle a este chico lo que pasa cuando se mete con nosotros», dijo, con la voz llena de malicia. Se acercó a Marcus, desenroscó la tapa del bote de aceite y lo inclinó ligeramente. El líquido oscuro destelló de manera amenazante. «Esto debería enseñarte una lección», dijo con desdén, levantando el bote por encima de la cabeza de Marcus. El mecánico dio un paso adelante, vacilante. «Por favor, deténgase. Es solo un niño. ¡Cállate!», gritó Mejilla cicatrizada, silenciando al hombre. Marcus se preparó, respirando con calma a pesar del dolor y la humillación que estaba padeciendo. Su mente trabajaba a toda velocidad, preguntándose cómo podría cambiar la situación. Pero antes de que pudiera actuar, estalló una conmoción detrás de la pandilla. La atmósfera en el taller del mecánico estaba cargada de tensión mientras Scarlet Chick inclinaba más alto el bote de aceite de motor caliente, preparándose para verterlo sobre Marcus. El adolescente se mantuvo firme, con el rostro desafiante, incluso mientras el dolor y el miedo se agitaban en su interior. Los motociclistas se burlaron y sus risas resonaron cruelmente en el espacio reducido, mientras el mecánico miraba impotente, paralizado por el miedo. Desde lejos, el chirrido de unos neumáticos provocó una interrupción repentina. Un elegante coche negro se detuvo cerca del taller y una puerta se abrió de golpe. Robert Langston salió del coche y escudriñó la escena con sus ojos agudos. Inmediatamente se dio cuenta de que Marcus estaba rodeado por la banda y que el bote flotaba peligrosamente sobre su cabeza. La visión encendió una oleada de ira protectora en su interior. Sin dudarlo, Robert se acercó al grupo con movimientos decididos y calculados. Mientras se acercaba, gritó con firmeza, su voz cortando la risa de los motociclistas: «¡Ya basta!». La pandilla se giró para verlo caminar hacia ellos a grandes zancadas. Su imponente figura irradiaba autoridad. Scarlet Chick se burló, nada impresionado. «¿Y quién diablos eres tú?». Component Placement exigió, agarrando firmemente el bote. Robert no se molestó en responder. Aceleró el paso y, en cuestión de segundos, ya estaba sobre ellos. Antes de que Scarlet Chick pudiera reaccionar, Robert extendió la mano y le arrancó el recipiente de las manos. El aceite caliente se derramó sin causar daño al suelo mientras Scarlet Chick se tambaleaba hacia atrás en estado de shock. Los motociclistas apenas tuvieron tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que Robert entrara en acción. Sus movimientos eran fluidos y precisos, resultado de años de entrenamiento en artes marciales. Se giró hacia el motociclista más cercano y le asestó una rápida patada en la rodilla, lo que le hizo desplomarse con un grito de dolor. Otro motociclista se abalanzó sobre Robert con una llave inglesa, pero Robert lo esquivó sin esfuerzo, torciendo el brazo del hombre y obligándolo a soltar la herramienta. Con un fuerte codazo en la mandíbula, Robert lo tiró al suelo. Scarlet Chick, recuperando el equilibrio, rugió de ira y atacó a Robert. Su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante, pero Robert se agachó y le asestó un golpe contundente en las costillas. Scarlet Chick gruñó de dolor y se dobló mientras Robert le propinaba una patada circular que lo hizo estrellarse contra un banco de trabajo. Los motociclistas restantes dudaron. Su confianza flaqueó al ver a sus compañeros caer uno por uno. Uno de ellos intentó sacar su arma, pero Robert fue más rápido. Agarró una barra de hierro que estaba cerca y la arrojó con precisión. La herramienta golpeó la mano del motociclista, haciendo que el arma cayera al suelo. Al ver que su ventaja se estaba desvaneciendo, los motociclistas intentaron reagruparse, pero Robert no había terminado. Recogió el bote de aceite desechado, que ahora se había enfriado un poco, pero todavía estaba desagradablemente caliente. Se acercó a Scarlet Chick, que gemía en el suelo, e inclinó el bote sobre él. «Esto es lo que ibas a hacer, ¿no?», dijo Robert con voz fría y deliberada. Vertió un chorro constante de aceite sobre la cara de Scarlet Chick. El hombre escupió y gritó indignado mientras se apresuraba a limpiarlo.
Los demás motociclistas observaban en silencio, atónitos, y su bravuconería se había extinguido. Uno por uno, dejaron caer sus armas y levantaron las manos en señal de rendición. El mecánico, que había estado acurrucado en un rincón, finalmente dio un paso adelante, con una expresión que era una mezcla de asombro y alivio. Marcus, que todavía se agarraba la oreja, donde los alicates le habían clavado la piel, miró a Robert con incredulidad. La intervención rápida y decisiva lo había dejado sin palabras. Siempre había sabido que Robert era un hombre sereno e inteligente, pero esta demostración de destreza física era algo completamente diferente. Cuando Robert se volvió hacia Marcus, su expresión se suavizó. ¿Estás bien?, preguntó con voz preocupada. Marcus asintió lentamente y se quitó la mano de la oreja. «Estoy bien», logró decir, aunque su voz temblaba levemente. El estruendo de las sirenas que se acercaban atravesó la tensión como un cuchillo, y sus tonos aullantes resonaron en el taller del mecánico. En cuestión de segundos, 2 coches de policía se detuvieron en seco en el exterior. Los agentes aparecieron con las manos en las fundas de sus armas y examinaron la escena mientras el tenso silencio del taller se encontraba con su presencia. Robert Langston se encontraba de pie, tranquilo, cerca de Marcus. El adolescente todavía se recuperaba de sus heridas, pero la postura protectora del hombre lo envalentonaba. A su alrededor, los motociclistas derrotados estaban sentados o recostados contra las paredes, sin ninguna bravuconería. Las armas yacían tiradas en el suelo y la evidencia de su agresión era innegable. El oficial a cargo, un hombre alto y de conducta sensata, dio un paso adelante y miró a Robert y a los motociclistas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con un tono cortante pero profesional. Robert no dudó. Señaló a los motociclistas con voz firme y autoritaria. «Esos hombres llegaron, amenazaron al mecánico y atacaron a mi pupilo», explicó, señalando con la cabeza a Marcus. «Estaban armados y preparados para causar daños graves. Intervine para protegerlos a ambos». El oficial asintió brevemente y se volvió hacia los motociclistas. «Manos donde podamos verlas», gritó. «Ahora». La banda obedeció de mala gana y levantó las manos cuando 2 oficiales comenzaron a esposarlos. Scarlett Chick, con el rostro aún manchado de aceite, miró a Robert con enojo, pero no dijo nada. La humillación era evidente en sus ojos, pero cualquier resto de su anterior arrogancia había desaparecido por completo. Un oficial se agachó para recoger las armas esparcidas y las colocó en bolsas de evidencias. «Vinieron preparadas», le murmuró a su colega sacudiendo la cabeza. Mientras la policía inspeccionaba el lugar, el mecánico dio un paso adelante, vacilante, y apretó las manos nerviosamente. «Solo quiero decirte», balbuceó, mirando directamente a Robert. «Gracias. Si no hubieras aparecido, no sé qué me habrían hecho a mí o al chico». Robert asintió solemnemente, y su actitud se suavizó un poco. «De nada. Pero la próxima vez, no dejes que el miedo te silencie. A la gente como esta le encanta la intimidación». El mecánico asintió rápidamente y su gratitud fue evidente cuando dio un paso atrás. Marcus, que seguía sentado en un taburete con una mano apoyada en su delicada oreja, miró a Robert con una mezcla de asombro y admiración. El dolor que había sufrido momentos antes parecía desvanecerse en comparación con la profunda sensación de seguridad que sentía ahora. «No tenías que hacer eso», dijo Marcus en voz baja, con un tono de humildad y de incredulidad al mismo tiempo. Robert se volvió hacia él y se agachó un poco para mirarlo a los ojos. «Siempre lo haré», dijo con firmeza. «Tu seguridad es mi responsabilidad, Marcus. Te lo prometí cuando te acogí y no hago promesas a la ligera». El peso de esas palabras se apoderó de Marcus y le provocó un nudo en la garganta. Las cicatrices de su pasado, de abandono, dificultades y peligro, parecieron desaparecer y fueron reemplazadas por un sentimiento de pertenencia que rara vez había conocido. Los agentes comenzaron a escoltar a los motociclistas hasta sus coches, pero sus protestas fueron silenciosas y poco entusiastas. Cuando empujaron a Scarlett Chick hacia el asiento trasero de una patrulla, lanzó una última mirada a Robert, con expresión desfigurada por la frustración. Robert le devolvió la mirada sin pestañear. «¿Necesitan algo más de nosotros?», preguntó Robert al oficial a cargo mientras los motociclistas estaban asegurados. El oficial negó con la cabeza. «Tenemos todo lo que necesitamos aquí».
Su declaración y las pruebas serán suficientes para presentar cargos. No causarán problemas durante mucho tiempo. Satisfecho, Robert se volvió hacia Marcus y le tendió la mano. Vamos, muchacho. Vámonos de aquí. Marcus dudó un momento antes de tomar la mano de Robert y dejarse poner de pie. El mecánico, todavía visiblemente conmocionado pero ahora más tranquilo, les hizo un gesto con la mano mientras se marchaban. ¡Cuídense!, les gritó. Afuera, el aire era fresco y claro. El caos del taller fue reemplazado por una calma tranquilizadora. Marcus se puso al lado de Robert, sus pasos más lentos mientras procesaba todo lo que acababa de suceder. Cuando llegaron al coche, Marcus se detuvo y se volvió hacia Robert, con los ojos llenos de emoción. «No creo que me haya sentido nunca tan seguro», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «No sé cómo agradecerte». Robert colocó una mano firme sobre el hombro de Marcus y le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Ya me has agradecido por ser valiente. Te defendiste a ti mismo y defendiste lo que era correcto, incluso cuando dolía. Eso es algo de lo que estar orgulloso». Marcus parpadeó y su corazón se hinchó ante el elogio inesperado. Mientras subían al coche y se preparaban para marcharse, Marcus miró por la ventanilla y vio cómo los coches de policía se perdían en la distancia. Una tranquila sensación de tranquilidad se apoderó de él, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente seguro. El vínculo entre él y Robert se había fortalecido aún más, se había forjado de nuevo frente al peligro. Y cuando el coche se alejó del taller del mecánico, Marcus no pudo evitar sentir una renovada sensación de propósito, sabiendo que, sin importar los desafíos que se le presentaran, nunca los enfrentaría solo.